primer lugar, un saludo para todos aquellos que nos están ahora siguiendo a distancia. Un saludo especial de todo el Consejo Directivo de la Asociación Civil de Transparencia. También un saludo muy especial a todos quienes van a esta tarde pues acompañarnos en el panel, ¿no? A Gabriela Serrano, a Beatriz Londoño, a Susana Silva y a Samuel Rota, que pues, van a conformar en un rato la discusión que vamos a tener sobre un tema tan importante para el país en estos momentos, ¿no? Es una emergencia que al mismo tiempo constituye un desafío para la implementación de medidas, de herramientas que garanticen una actuación del Estado íntegra y transparente, que combata cualquier tipo de riesgo de corrupción. Y pues para nosotros en transparencia es de verdad una oportunidad de poder seguir contribuyendo a una materia que es crucial para la calidad de la democracia en nuestro país. Del mismo modo, ¿no? Pues animarlos a participar, a contribuir mediante sus comentarios y preguntas a la discusión, y también señalarles, ¿no? Que como siempre ocurre con los eventos de transparencia, pues la información, todo lo que ocurra ahora será disponible para también aquellos que por alguna razón no puedan estar conectados en estos momentos en vivo. Así que sin otro tema más, simplemente le retorno la palabra a Germán para continuar con esta actividad. Buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra primera panelista. En este caso es la doctora Beatriz Londoño, la secretaria de Transparencia en Colombia. Ella, bueno, es abogada, especialista en Derecho Financiero y cuenta con estudios en investigación financiera. Asimismo, tiene experiencia en supervisión e investigación financiera con énfasis en el ejercicio ilegal de actividades exclusivas de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Asimismo, ha estado vinculada a diversas empresas del sector financiero, así como organismos de investigación y de supervisión del Estado. También fue jefe de división del Banco República y directora de prevención y lavado de activos y superintendente delegada para riesgo de lavado de activos. Le damos pase a la doctora y una vez más agradecemos su presencia como panelista el día de hoy. Buenas tardes a todos, un gusto poder encontrarme con ustedes, así sea a través de este medio remoto, e interactuar en este tema de transparencia tan importante para todos. Igualmente, quiero saludar muy especialmente a la doctora Gabriela Serrano, la directora regional del Instituto Republicano IRI, al doctor Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil de Transparencia, el doctor Ernesto Tanaka, director de proyectos de la Asociación Civil de Transparencia, a los demás participantes, al doctor Samuel Rota, y a todos los participantes del equipo de transparencia. Quisiera empezar, si me permiten, un breve recuento desde el contexto de nuestro país en materia de transparencia. Nosotros tenemos entonces en tema de COVID una premisa. La premisa es que la transparencia, la integridad, la decencia, el sentido de lo público, la corresponsabilidad y la lucha contra la corrupción no está en cuarentena. Y ese ha sido nuestro mensaje primordial en todo este tiempo para Colombia y para todas las entidades y los gerentes públicos que están ahora abocados a adquirir bienes, a adquirir servicios para la protección de la salud y la vida de todos los colombianos. En ese sentido, nosotros quiero presentarles un contexto de cómo estaba el país al momento de abocar esta crisis. Teníamos un 48% de población en régimen subsidiado, contábamos con muy pocas unidades de cuidados intensivos, 5.539 unidades a corte de marzo, 10.5% de tasa de desempleo y una producción de, una proporción de ocupados informales en las ciudades muy alta. Eso que implicaba que al momento de tomar la decisión de cierre y de cuarentena
para protección de la ciudadanía y para impedir que nuestra curva de contagio y de crisis fuera tan pronunciada, de tal forma que la pudiéramos aplanar y poder adecuar y contar con tiempo necesario para adecuar las unidades de cuidados intensivos, para comprar los elementos de bioseguridad, para comprar los respiradores. Debimos tomar una serie de medidas que se activaron siguiendo gran parte de recomendaciones internacionales y que en principio atienden recomendaciones como las de la OSD en materia de transparencia, responsabilidad y protección, las de transparencia internacional en cuanto a los mecanismos de fiscalización en tiempo real, a la identificación plena de los recursos y a la rendición de cuentas, de la CAF en cuanto a uso de datos y nuevas tecnologías para los procesos de contratación, al Open Government Partnership en cuanto a el marco, el gobierno abierto en el marco de la pandemia del coronavirus, y de Open Contracting, que publicó las recomendaciones sobre la contratación de emergencia. ¿Qué entonces hizo Colombia? Colombia ha expedido una diversidad de recomendaciones y desde la Secretaría de Transparencia con la Vicepresidenta de la República y siguiendo los objetivos y los lineamientos claros del señor presidente Duque, que además reúne nuestro plan de desarrollo, nuestro Plan Nacional de Desarrollo, hemos dado instrucciones de cómo los gerentes públicos deben dejar trazabilidad y poner toda la información de los recursos que ejecutan y de los contratos que celebran en plataformas de acceso al público. Para eso, entonces, a partir de la emergencia se activó la posibilidad de la contratación directa, una contratación más ágil, una contratación que bajo una modalidad más expedita permitiera acceder a todos estos bienes y servicios. Y eso es un reto grande en materia de transparencia. Y siempre hemos enfatizado para todos los gerentes públicos que esa agilización en la contratación no implica que se dé libertad para incumplir las normas, que las normas de transparencia y legalidad siempre están presentes y que no impide o limita la agilidad de la consecución de esos bienes o servicios. Por eso hemos dado recomendaciones en particular con los organismos como Colombia Compra Eficiente, que es una plataforma de contratación pública del Estado. Ahí se están divulgando en tiempo real todos los contratos que están celebrando los gerentes públicos y es una plataforma que permite acceso de toda la ciudadanía. Cualquiera, los invito a que hagan el ejercicio en esa plataforma, van a encontrar información desde la totalidad de los contratos que se han celebrado, la cuantía, los productos o servicios, en fin. Es una plataforma que cada vez se ha tratado de hacer más amigable para que la ciudadanía interactúe, la utilice y saque conclusiones que nos permitan hacer control social. Dentro de esa plataforma también hemos activado unos servicios a los gerentes públicos. Hay una ruta de compra pública que permite al gerente público entrar y llevar un estudio de precios, hacer una trazabilidad de los diferentes proveedores que puede consultar a través de esa plataforma que previamente se han inscrito en esa plataforma como proveedores de elementos de bioseguridad o de kit de salud y determinar entre todos ellos, según conveniencia, según tiempo de entrega, según calidad, cuál es el que va a contratar directamente y qué información va a dejar de trazabilidad. Ha sido muy importante eso, porque en las primeras verificaciones que han hecho los organismos de investigación y control del Estado, que en Colombia son la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, encontraron, por ejemplo, que estos gerentes, bajo ese afán, no habían dejado esa verificación de precios o que habían contratado con unas diferencias grandes
en cuanto a los precios normales de mercado. Eso también ha permitido a ellos activar una serie de investigaciones y unas funciones de acompañamiento previo para cada uno de las entidades públicas donde han encontrado algún indicio de preocupación y de análisis. En las instrucciones también que hemos impartido desde la Secretaría de Transparencia está todo lo relativo a la recomendación de cómo tiene que el gerente público constatar quién es su proveedor, quién es ese contratista, qué experiencia tiene ese contratista y sobre todo, cuál es la actividad y qué relación tiene el bien que está comprando el gerente público con la mitigación directa de la pandemia. Es importantísimo y igualmente la instrucción de qué constancia debe dejar en cada uno de los contratos para que esa relación quede clara. En cuanto a la prevención de actividades, a la revisión de procesos, a la mejora de cada uno de esos procesos, también hemos activado con otra entidad hacedora de política pública de Colombia, el Departamento Administrativo de la Función Pública, un control muy particular. Ese control en Colombia lo ejercen los jefes de control interno. Cada entidad pública tiene un área de control interno y ese jefe de control interno es la tercera línea de defensa dentro de la administración. La primera es el gerente público correspondiente, la segunda es la oficina de planeación y la tercera es esta área de control interno. Ellos son los brazos de la Secretaría de Transparencia y de los mismos gerentes públicos para que estén haciendo auditorías específicas, excepcionales en este momento de contratación de COVID, haciendo seguimiento a cada uno de los elementos que acabo de mencionar en cuanto a precio, calidad, identificación del proponente y además afinando lo que Colombia tiene previsto como un sistema de gestión y de control del riesgo de corrupción. Ese sistema es un sistema transversal a toda la organización y es un sistema que permite conocer el contexto de la corrupción que aplica en la región y en la entidad en particular. No es lo mismo, por ejemplo, el contexto del riesgo de corrupción en un departamento cafetero con un departamento minero. Los ingresos llegan de diferente manera, los procesos también son diferentes y la corrupción se puede presentar de acuerdo a características de cada una de esas actividades. Pues este sistema de gestión lo que lleva es que cada gerente público conozca muy bien cuál es esa caracterización, cuál es la forma como se le va a presentar o cómo se le puede presentar el riesgo de corrupción, en qué actividades significativas se presenta ese riesgo de corrupción, qué debe hacer para identificar el factor de riesgo y sobre ese factor de riesgo precisamente actuar corrigiendo los procesos, cerrando las debilidades o las zonas grises de la norma y a través de aplicación de correctivos, hacer luego un seguimiento permanente en un ciclo de planear, hacer, verificar y volver a iniciar a partir de todas las identificaciones de riesgos que encuentren. Entonces, con la Vicepresidencia de la República, estas instrucciones han sido permanentes. Igualmente hemos estado acompañando a la ciudadanía en la presentación de los canales de denuncia. Veían ustedes que mencionaba en la anterior diapositiva la red interinstitucional de transparencia y anticorrupción, RITA. Es una red que hemos activado en particular desde la Vicepresidencia de la Secretaría de Transparencia, que le implica a cada gerente público contar con ese canal de denuncias especial. Por general y por norma que nos aplica a todas las entidades públicas en Colombia, debemos tener todo un sistema de correspondencia y de recepción de quejas. En particular, queremos que en ese sistema exista un canal de solamente denuncias o informes de hechos de corrupción. Ese canal tener una persona que se llama oficial de transparencia, que es el enlace con nosotros en la Secretaría de Transparencia y que vamos a acompañar a la entidad para análisis de esas situaciones, para poner en conocimiento esas situaciones en las entidades de investigación y control y para desarrollar todo el ciclo que acabo de mencionar de gestión sistemática del control de la corrupción.
Y igualmente hemos expedido en conjunto con Colombia Compra Eficiente una guía, una herramienta de control ciudadano COVID, en donde damos recomendación a todos esos gerentes públicos sobre los contratos que debe y dónde los deben publicar y en qué manera los deben publicar. Colombia Compra Eficiente también expidió la guía para que los operadores contractuales cumplan los lineamientos de transparencia para facilitar la gestión de cuentas, y en el portal de transparencia económica está lo más importante, que es un portal dispuesto por el Ministerio de Hacienda para que ahí los colombianos y la ciudadanía en general pueda conocer los recursos que se han destinado para atender esta crisis del COVID, que como vimos al principio son casi más del 11% del Producto Interno Bruto. El gobierno ha hecho un esfuerzo grandísimo y ahí en esa plataforma la ciudadanía puede ver a quién, dónde se han entregado y cómo va la ejecución. Igualmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública acaba de lanzar un manual con un kit de orientaciones y recomendaciones para que las entidades y los gerentes públicos continúen y desarrollen permanentemente ese diálogo con los grupos de valor, con la ciudadanía, con las veedurías, con todas las organizaciones de control ciudadano, para que se fortalezca ese lazo de confianza entre la ciudadanía y los gobernantes. Obviamente, la premisa fundamental a partir de la cual logramos fortalecer eso y estamos trabajando en ello es esa permanente suministro de información, esa transparencia en toda la gestión de la selección de contratistas, la determinación del precio adecuado, la relación del bien con la relación directa con el tema de crisis que se quiere atacar y toda la ejecución clara de los recursos públicos. Son entonces, como ven ustedes, una serie de medidas con las que buscamos mayor transparencia, mayor legalidad y consolidación de un principio que desde el gobierno nacional estamos implantando, que es cero tolerancia con los corruptos, cero tolerancia a la corrupción. ¿Qué viene ahora? Pues son muchos los retos y desafíos. En este tema debemos estructurar el cambio de esta cultura, consolidar la cultura de la transparencia y de la legalidad. Y ahí uno de nuestros retos es cómo consolidarla con las diferencias de cada una de las regiones, cómo saber llegar a esa ciudadanía, cómo acompañar. Es un departamento grande o un territorio de mayor nivel, con mayor ingreso, a un territorio pequeño, en donde desafortunadamente no ha llegado tradicionalmente los recursos del Estado con la fluidez que se necesita. Esa transparencia la tenemos que traducir en la práctica para cada uno de ellos, de manera que se interiorice por la ciudadanía y por las autoridades según sus características. Es importante ese rol de la ciudadanía, esta ciudadanía que tiene que colaborar, volverse activa, recibir las herramientas de las autoridades a través de esa información permanente que les tienen que poner a disposición y esa facilitación de los medios para que esa información se entienda, se procese y puedan llegar a conclusiones claves. Desde la Secretaría de Transparencia siempre hemos agradecido a la ciudadanía. Por ejemplo, en este momento del COVID hemos recibido 440 informaciones, nos han permitido activar alrededor de 440 actuaciones en las que estamos haciendo la verificación para mejorar esos procesos y para acompañar a esos gerentes públicos en la prevención de a futuro nuevos hechos de corrupción. Necesitamos que los ciudadanos y las organizaciones sociales sean aliados de las autoridades y de las entidades que tenemos a cargo la misión de transparencia, legalidad e integridad. Y esa corresponsabilidad entre el sector público y el sector privado sí que es importante. Y ahí, a través de la Secretaría de Transparencia, hemos hecho pactos de integridad con las diferentes entidades del sector privado, de tal forma que hemos cubierto alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, empresas que generan alrededor o contribuyen alrededor del 4% del Producto Interno Bruto bajo
una autorregulación a través de una herramienta en colaboración con el gobierno alemán, que es la Alliance for Integrity, herramienta que permite a cada uno de esos gerentes medir el avance que tienen sus controles anticorrupción e ir a partir de esa calificación mejorándolos hasta llegar a un nivel óptimo del 100%, aplicando las recomendaciones que esta misma aplicación les da. Entonces, pues es todo un compendio de actuaciones, estamos trabajando en ello, es difícil la tarea, buscamos cambiar toda una estructura y ahí el tema de educación también es importante. Vamos a poder medirnos efectivamente en la medida en que podamos avanzar en todos estos a través de unos indicadores y a través de toda la estructuración y reestructuración en la que estamos en la Secretaría de Transparencia. Muchas gracias a todos, espero haber sido de interés en compartir con ustedes estas experiencias de Colombia y estamos a disposición de ustedes para las preguntas o comentarios que consideren. Muchas gracias, doctora Londoño. Definitivamente un tema también urgente que están compartiendo en Colombia. Y le invitamos, sí, por favor, como usted menciona, para la ronda de preguntas y respuestas que viene. Y haciendo una breve recapitulación del programa para todos los espectadores, también tenemos la participación del señor Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. Tenemos la participación de la doctora Susana Silva, secretaria de Integridad Pública, que es la que viene a continuación. Luego vamos a tener comentarios de Ernesto Tanaka, representante de Transparencia y coordinador de proyectos, y también de Gabriela Serrano, representante del Instituto Republicano Internacional. Entonces, seguimos con nuestra siguiente panelista, la doctora Susana Silva, de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho Aplicado al Desarrollo en la Universidad de Warwick, Inglaterra. Asimismo, ha sido presidenta del Comité de Expertos de Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA. Asimismo, ha sido, en el ámbito académico, cuenta con experiencia como docente en la misma universidad, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico y el Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú. Actualmente está como designada en la Secretaría de Integridad Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros, cumpliendo con la función en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Doctora, le cedo el pase. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Un especial saludo a ti, Germán, obviamente, a Iván La Negra como secretario técnico de Transparencia, a Ernesto Tanaka, a Samuel Rota, que es parte del panel, a Beatriz Londoño, que he escuchado con mucha atención su presentación, a Gabriela Serrano de IRI y a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, lo que yo voy a presentar en el marco de este conversatorio sobre integridad y lucha contra la corrupción en el contexto de la emergencia, acciones y retos pendientes, es específicamente las acciones que el gobierno peruano ha dispuesto y cuáles son los retos que tenemos pendientes aquí en Perú. Lo que vamos a nosotros ver de manera muy rápida en estos 20 minutos es el contexto de emergencia y los riesgos, los estándares internacionales que nosotros hemos considerado aquí en Perú, cuáles son las acciones y cuáles son los retos y agenda pendiente. En primer término, respecto de lo que es el contexto de emergencia y riesgos, seguramente Samuel va a incidir mucho más en esto, pero yo no quería dejar de mencionar que un contexto de emergencia, de crisis o una situación de urgencia que en nuestro país ha sido ya declarado a partir del COVID desde el 11 de marzo, genera un conjunto de situaciones específicas que particularmente definen un régimen de excepción. En el caso de Perú están específicamente delimitadas ese régimen, está delimitado ese régimen de excepción en el reglamento de contrataciones del Estado y que nos dice que se debe proceder a las contrataciones de manera directa en el ámbito de las contrataciones cuando estamos frente a un régimen de excepción o un régimen de emergencia sanitaria como en el que nos encontramos.
Ciertamente, un régimen de excepción como el que nos encontramos en el ámbito de contrataciones genera un conjunto de riesgos, pero estos riesgos no solamente están en el ámbito de las compras y las contrataciones, sino también en el ámbito de lo que son las transferencias de los recursos, que precisamente para mitigar los riesgos, mitigar los daños que potencialmente existen en el ámbito de las contrataciones, en el ámbito del COVID, se han dispuesto. Entonces, los ámbitos o los procesos de riesgo son las transferencias de recursos, las compras, las donaciones, ojo también, y obviamente los bonos y subsidios monetarios. En Perú tenemos varias experiencias lamentablemente no positivas, en donde ya han existido un conjunto de problemas cuando hemos tenido situaciones de emergencia. Una de ellas, por ejemplo, cuando se produjo el terremoto en el año 2007 y se estableció todo un procedimiento para la reconstrucción del sur. Se dio un conjunto también de donaciones, excepciones en el ámbito de las contrataciones, procedimientos para acelerar los procesos para la reconstrucción, y lamentablemente las noticias, los reportes de situaciones irregulares han sido muchísimas. Hasta el día de hoy, inclusive, se siguen los procesos y no se han determinado todavía todos los procesos para definir las responsabilidades en el ámbito de la reconstrucción en el sur. En el caso del COVID, ya tenemos también hoy día un conjunto de situaciones, de denuncias, de reportes, de irregularidades que se estarían produciendo alrededor de las contrataciones, de las donaciones, de los bonos, en materia o en el ámbito o en el marco del proceso del COVID, de la atención del COVID-19. El segundo punto que quiero abordar, aparte de este contexto de emergencia que siempre nos trae, lamentablemente, mayores riesgos de corrupción, es el que tiene que ver con los estándares internacionales. Existen un conjunto ya de estándares internacionales. Uno de ellos, importante, que nosotros hemos considerado, que está asociado a lo que la OCDE nos ha establecido, y específicamente en el marco de un conjunto de recomendaciones. Principalmente ellos resaltan la importancia de enfatizar en el control, en la transparencia y la rendición de cuentas, y en la participación y en el reporte de las irregularidades. Otro estándar importante que seguramente también Samuel va a incidir con mayor detenimiento y con mayor conocimiento, es el que nos brinda transparencia internacional. Aquí transparencia, obviamente, con el ánimo de transparencia internacional, con el ánimo de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, recomienda principalmente que se preste una especial atención en el ámbito de la transparencia, el control y el reporte de la denuncia ciudadana, entre otros elementos, pero rescato ellos porque son bastante puntuales e importantes en el marco de lo que nosotros venimos haciendo. Ahora bien, considerando estas recomendaciones, estos estándares internacionales que ya existen en el ámbito de las prácticas mundiales, es que en Perú hemos decidido lo siguiente. Primero que nada, es dar, obviamente, continuidad en la implementación del modelo de integridad. Esto en función de lo que establece la OCDE, de que se debe garantizar de manera permanente que las entidades garanticen la existencia de un modelo de integridad, de un sistema de integridad que pueda soportar toda la carga de
eventuales requerimientos de información, de gestiones en la administración pública para responder adecuadamente frente a una emergencia como en la que nos encontramos. Pero además de ello, nosotros nos hemos centrado y hemos focalizado las acciones de la política y del plan de integridad y lucha contra la corrupción 2018-2011 en 3 pilares. Transparencia, 1, 2, control y vigilancia social, y 3, denuncias. En lo que se refiere a transparencia, además de disponer y dar guías, lineamientos a las distintas entidades para que ellos, cada una de estas entidades, implemente secciones al interior de sus propios portales de transparencia, información sobre lo que vienen haciendo en el ámbito del COVID-19, además de ello, hemos creado una sección de integridad y transparencia en la única página que tenemos a nivel nacional sobre el COVID-19. Esta página es sumamente importante porque aquí centralizamos todo tipo de información alrededor del COVID, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de la economía y la reactivación económica, obviamente, como también en los mecanismos para reducir los riesgos de corrupción. En esta página, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, además de la información, en la parte inmediatamente abajo hay una sección denominada Integridad y Transparencia que está marcada en este círculo. Aquí, si se da el clic a este enlace, inmediatamente se va a acceder a esta página en donde aparecen 4 rubros de información: ejecución y transferencias, bonos y subsidios sociales, donaciones y compras públicas. En lo que se refiere a transferencia, específicamente se brinda información centralizada respecto de todas las transferencias que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se han dado a los sectores, es decir, ministerios que tienen un rol específico en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de transporte, que son actividades sensibles y que por lo tanto tienen que desarrollar un conjunto de actividades específicas en el ámbito de la mitigación de los problemas o las consecuencias del COVID. Aquí, en esta información vinculada a la transferencia, no solamente se da información sobre cuál es el total de los recursos que se han transferido, sino también del nivel de ejecución que tienen estos recursos en cada uno de los sectores. Pero además también se brinda información sobre los recursos que han sido transferidos a cada uno de los gobiernos regionales y locales para efectos de las compras de las canastas que se brindan a las familias en mayores que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. La segunda, que tiene que ver con las compras que se dan en el marco del COVID. Aquí hemos seguido rigurosamente las recomendaciones de transparencia internacional en el sentido de que esté la información clasificada no solamente según regiones, sino también estructurada según los productos, información sobre los TDRs, es decir, los términos de referencia, las especificaciones técnicas, los montos, las cantidades, el adjudicatario y el contrato también de cada uno de estos procesos. Un tercer elemento o un tercer bloque, como han visto ustedes en la página previa que mostré, tiene que ver con las donaciones. Ojo, esto es importante. En todos los procesos de crisis, de emergencia, se presentan experiencias positivas, obviamente, de donaciones del sector privado.
hay experiencias lamentablemente de aprovechamiento indebido de estas donaciones porque no se brinda información transparente de cuál es el total de las donaciones que se registran. Hoy día, en esta página que les he mostrado hace un instante, se brinda información de quiénes han donado, quiénes son, bueno, obviamente los donantes, pero también quiénes son las entidades o cuáles son las entidades que han sido beneficiarias de estas donaciones, los montos, los productos e inclusive las actas de recepción. Y finalmente, atendiendo a que como un país que está en vías de desarrollo, hay mucha población vulnerable a la cual hay que atender a través de bonos y subsidios monetarios porque es una población que no puede todavía salir a realizar sus actividades normales, económicas normales y obviamente generar recursos. Por esta razón, se les brinda un subsidio monetario a este grupo poblacional. Y hay un conjunto de bonos y subsidios vinculados a lo que es tanto a las personas de mayor requerimiento o necesidades de recursos, como los independientes, o el bono también universal. En esta página que hace un rato mostré, ustedes van a poder, o cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier medio de comunicación puede acceder a esta información. Ahora bien, nosotros, como les decía, hemos implementado en el ámbito de lo que es transparencia, no solamente lo que tiene que ver con brindar información, es decir, transparencia activa de lo que se está dando, de lo que estamos proveyendo, sino también dar directivas específicas respecto de la transparencia pasiva. Y lo menciono con particular énfasis porque hubo en algún momento alguna denuncia que se reportó en el sentido de que las entidades no estaban brindando información sobre, o mejor dicho, satisfaciendo las solicitudes de acceso a la información. Y al respecto, debido a esta confusión que en algún momento se reportó, se ha expedido una opinión consultiva desde la Autoridad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en el sentido de lo mismo que señaló Beatriz, que estamos en una situación de emergencia en donde hay derechos que están en este momento restringidos, el derecho a la circulación, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, pero de ninguna manera está afectado, limitado el derecho a la información. Por esa razón es que esta opinión consultiva cobra una especial importancia hoy día, porque además el propio titular de la PCM, el presidente del Consejo de Ministros, ha hecho suya esta opinión consultiva, además saliendo en distintos medios de comunicación señalando que el derecho de acceso a la información pública se encuentra absolutamente vigente. Y es a través de las oficinas de integridad que se han dado indicaciones precisas de que este derecho se tiene que atender y satisfacer. Obviamente reconociendo las limitaciones de movilidad, pero en general, hoy en día que la información está digitalizada, es algo que se tiene que garantizar. El segundo elemento en los tres pilares que yo señalé, aparte de la transparencia, es el de el control. El control no solamente que le corresponde a la Contraloría General de la República a través de una iniciativa legislativa que ha sido garantizada promovida y garantizada por el propio Poder Ejecutivo para efectos de tener el control concurrente respecto de todos los procesos de compras que se producen alrededor del COVID. Y para ello también
se ha garantizado una cantidad de recursos importantes. Y decía que no solamente es el control concurrente a cargo de la Contraloría General de la República, sino también el control y la vigilancia ciudadana. Nosotros hemos puesto a disposición de la ciudadanía un conjunto de información, pero además hemos invitado, convocado, bueno, en algunos casos hemos atendido a la convocatoria de algunas entidades como Proética, Cámaras, a la Asociación Civil Transparencia, para efectos de garantizar la entrega de información, la puesta a disposición de información para que nos ayuden a generar un mayor control. Hemos firmado específicamente un acuerdo de vigilancia ciudadana que se viene implementando con Perú Cámaras, además obviamente de una ley que garantiza el control concurrente. Entonces, están esos tres pilares que yo había señalado, que les decía, y finalmente, dentro de los tres pilares está el de la denuncia. La denuncia es el complemento a los dos elementos que he señalado, transparencia y control. ¿Por qué? Porque la denuncia permite activar sobre la base de la información que está puesta en las entidades, pero también de manera centralizada en esta página go.pe/coronavirus, que la ciudadanía denuncie. Entonces, hemos puesto a disposición en la página central de go.pe coronavirus un canal de denuncias con una plataforma única de denuncias que ha sido habilitada por la PCM y en donde se centraliza información de todos los casos de corrupción que pudieran estar ocurriendo. Y quiero señalar una cosa respecto de esto, que no solamente nos limitamos a los casos de corrupción, es decir, a un cohecho, a un peculado, a una colusión, sino también de las prácticas cuestionables que se pudieran dar, es decir, situaciones en donde no necesariamente se llega a un acto de corrupción, sino también a situaciones en donde se vulneran los principios de integridad, de probidad y de ética en la administración pública. Para complementar este aspecto de la denuncia, hemos articulado también con el Ministerio Público. ¿Para qué? No solamente para que dé una respuesta rápida frente a las denuncias, como lo viene haciendo, frente a las denuncias que distintos ciudadanos vienen formulando de manera directa al Ministerio Público, sino también para que nosotros podamos reportar situaciones indebidas que nosotros registramos para efectos de que el Ministerio Público pueda dar una respuesta rápida. Y finalmente, el cuarto punto, y que no puedo dejar de señalar, son los retos y la agenda pendiente. Hay un aspecto importante, que es la estandarización de los datos abiertos y el afinamiento de los controles y filtros, así como la anonimización de los datos. Acabamos de tener una denuncia pública respecto de cómo, a través de personas inescrupulosas, se ha aprovechado la información transparente para engañar, no al Estado, sino a personas de a pie que tenían derecho al acceso a bonos y subsidios monetarios para robar ese dinero. Por lo tanto, sí es cierto que hay una responsabilidad de parte del Estado de garantizar que los datos abiertos, si bien es importante que se publiquen, tienen que haber niveles de control y niveles de filtro y anonimización de información para efectos de evitar que se produzcan estas situaciones de abuso en contra de la población. Y obviamente que repercute negativamente también en la administración pública. Lo segundo, que también es un reto en el cual venimos trabajando ya, tiene que ver con los lobbies y las reuniones virtuales.
nuestro país tenía registrado, tenía elaborado ya un marco normativo sobre los lobbies, las gestiones de interés, que si bien habíamos caminado hacia reportar cuáles eran las gestiones de interés que se producían, pero claro, nosotros teníamos programado principalmente las reuniones físicas, presenciales, pero no las reuniones virtuales. Hoy día, en mérito al COVID, a esta situación de emergencia, las reuniones virtuales como esta han reemplazado a los espacios físicos, de presencia física, y por lo tanto tenemos que adecuarnos a estas necesidades que hoy día surgen. Y finalmente, solamente decirles que todo lo que nosotros estamos viendo respecto a abusos, respecto a situaciones de vulneración de la ética, tienen que ver sin ninguna duda con una cultura de integridad. Nuevamente, no nos vamos a cansar de decir en la Secretaría de Integridad que uno de los temas más importantes en los cuales como país debemos trabajar es el de la cultura de integridad. Tenemos que caminar a tener no solamente un ciudadano que se preocupa por las sanciones, que se preocupa por el escándalo mediático, sino por un ciudadano que esté convencido en realidad de cuáles son los parámetros, los paradigmas de integridad y que los incorporen en su vida diaria. Esta es una tarea que sin duda responde en gran medida al rol, a la tarea que desde el sector público nos corresponde, pero también específicamente de una manera muy especial al sector privado. Me refiero al sector privado, a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil con las cuales tenemos que trabajar. Ahí tenemos un reto y una agenda pendiente muy, muy grande en la que desde la Secretaría de Integridad Pública estamos convencidos en que es una de las grandes prioridades y en las cuales debemos trabajar. Gracias. Muchas gracias, doctora Silva. Ella fue la doctora Silva de la Secretaría de Integridad Pública. Sí, un pequeño paréntesis, también queremos saludar al gran número de espectadores que nos están acompañando. La red de voluntariado también de transparencia nos acompaña también en estas actividades de manera permanente. Animamos a que sigan haciendo sus preguntas que prontamente van a ser respondidas. Asimismo, también damos la bienvenida al presidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia, el embajador Alan Wagner, que ahorita nos está acompañando también en este seminario. Él está como espectador. Saludamos su presencia. Siguiente, para seguir con el programa, vamos a seguir con el señor Samuel Rota. Él es director ejecutivo de Proética. Él es, Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, es una institución a la que pertenece desde el año 2003. Él tiene experiencia en temas de lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, así como ha realizado consultorías para fundaciones privadas internacionales, ONGs peruanas y extranjeras y organismos públicos sobre estos temas. Es autor de artículos sobre corrupción y participa con regularidad como expositor en eventos y conferencias sobre lucha anticorrupción en el Perú y en el extranjero. Es bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Samuel, le damos el pase. Muchísimas gracias a los organizadores y las organizadoras, al Instituto Republicano Internacional, la Asociación Civil Transparencia. Un saludo a las copanelistas. He estado siguiendo las presentaciones que me antecedieron con mucha claridad. Espero que ahora que me toca no se me caiga la red y falle todo como a veces ocurre. A ver, entremos en materia. Voy a tocar centrarle este tema desde el ángulo particular de lo que puede hacer una organización de sociedad civil, que no es
muy fácil en realidad. Empecemos con un poco de introducción al tema. Susana Silva y Beatriz Londoño ya empezaron planteando esta problemática, ¿no? Pero no está de más recordar que estamos ante crisis que se vuelven particularmente proclives para que los actos de corrupción se cometan de distinto tipo, de distinta magnitud, algunos muy originales, algunos muy específicos, ¿no? Susana Silva en su presentación mencionó el caso de Ica, de la reconstrucción de Ica, que es probablemente el que nos ha marcado más, ¿no? Hay algunos casos emblemáticos que salen de ese momento bastante vergonzosos, ¿no? Y que se repiten, ¿no? Hemos visto cuando han estado saliendo informes sobre potencial corrupción, posible corrupción en torno al manejo de los recursos del COVID, contra el COVID, hemos visto exactamente el mismo caso que ya vimos en Ica, ¿no? Aquel caso de la empresa que vendía calzado, empresa que se llamaba Plamol, si no me equivoco, que era una empresa que distribuía calzado y que cuando se decretó la emergencia, al día siguiente cambió su rubro para vender alimentos y terminó vendiendo raciones sobrevaloradas al seguro de salud, ¿no? Al instituto. Finalmente, uno de los directivos de esa institución fue procesado, sentenciado, hasta que el presidente García lo indultó por razones humanitarias. Pero no es lo único, ¿no? Después de eso hemos visto en la reconstrucción del norte ha habido intentos de apropiarse de los fondos, por ejemplo, esta famosa red criminal que fue destapada por denuncias ciudadanas y el seguimiento de inteligencia. Pero no es privativo de nuestro país, además. Estamos hablando de situaciones que se repiten en varios otros países, ¿no? Y es particularmente relevante el caso de la crisis del ébola en África, ¿no? Auditorías que se realizaron al gasto de la Cruz Roja encontraron que se habían perdido varios millones de dólares por corrupción en la gestión de la emergencia, ¿no? Pero tampoco es privativo de países en vías de desarrollo, economías emergentes. Y el caso más emblemático puede ser el de la atención a la emergencia del huracán Katrina en Estados Unidos. 10 años después de que eso ocurriera en el 2005, en el 2015 se hicieron balances de cómo se había gestionado la crisis y se encontró problemas muy serios de fraude, de corrupción, entre varios otros problemas que terminaron alimentando y volviendo más catastrófica la situación en ese momento. El asunto, digamos, la pregunta medio obvia es ¿por qué ocurre en cualquier país que no se le imagine en situaciones similares, ¿no? O equivalentes este tipo de cosas? Aquí hay algunos elementos que digamos, la literatura permite condensar, ¿no? Básicamente, estamos ante una situación en la que se requiere regulaciones que se adopten de forma muy rápida, ¿no? Y por lo mismo resultan siendo menos transparentes. Pensemos en el mismo proceso que estamos ahora en el Perú. La cantidad de decretos de urgencia que se han emitido es amplia, ¿no? Si estuviéramos en condiciones normales, o si no estuviéramos ante una crisis de ese tipo, probablemente algunas de estas normas habrían salido a través de un proceso deliberativo en el Congreso de la República, lo cual le da un estándar de transparencia mayor. Pero estamos en una crisis, en una emergencia, y se necesita tomar decisiones rápidas. Del mismo modo, hay que también tomar decisiones de compras muy rápidas, ¿no? Y por lo mismo también menos transparentes. Y esto es algo que pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? Los reportes de transparencia internacional que se han mencionado en estas presentaciones anteriores y los de varias otras organizaciones
coinciden en señalar que las crisis de este tipo exigen procesos más rápidos y en todos los casos se posterga la transparencia, ¿no? En el caso del Perú, el decreto de urgencia que decretó el estado de emergencia amplió el plazo de 10 días que daba el reglamento de la ley de contrataciones para que las entidades regularicen la documentación después de una compra, lo amplió a 30 días, ¿no? Entonces, una postergación. Un tercer aspecto, una tercera causa, un tercer factor que es mencionado constantemente y que lo estamos viviendo probablemente de forma agravada en este momento, es que los mercados de los productos para atender la emergencia se desequilibran, se estresan, ¿no? La demanda aumenta notablemente y la oferta se queda muy por debajo del punto de equilibrio del mercado. Y eso genera una serie de problemas que tienen que ver con acaparamiento, escasez, sobrevaloración, ¿no? Y en medio de esa confusión, las posibilidades de corrupción sin duda se aumentan, disfrazadas de es que ese es el precio internacional. Además, en estas situaciones caóticas prevalecen las estrategias individuales, ¿no? La persona, el individuo y su familia se ven enfrentados ante decisiones literalmente de vida o muerte, ¿no? Y en ese sentido, en ese caso, tener que sobornar a un funcionario del sistema de salud para obtener un medicamento, para obtener una cama, para obtener algo, se vuelve una posibilidad cada vez más a la mano para una persona que en otras condiciones no lo haría, ¿no? Si ya sabemos que en el Perú nuestro sistema de salud generaba una valla relativamente alta para recurrir a la estrategia de la vara, ¿no? Es decir, a buscar a alguien que te consiga una cama, que te consiga una atención en condiciones normales, en condiciones de emergencia. Esto se vuelve más dramático todavía, ¿no? Y finalmente, un quinto factor tiene que ver con las posibilidades reales de ejercer control sobre un universo de procesos y de decisiones bastante amplio, ¿no? En algunos casos las emergencias son focalizadas en algunas zonas, ¿no? Ocurre un huaico, un deslizamiento que afectan a una o dos municipalidades fiscales, se puede controlar mejor las compras que se van a dar sobre esa atención. En el fenómeno del Niño Costero se vieron afectadas hasta 11 regiones, si no me equivoco. En esta emergencia estaba afectado todo el país. Entonces la posibilidad para que realmente se ejerza el control oficial se reduce sustancialmente. Ahora, como resultado, y ya entrando a lo que es la atención del coronavirus, el nuevo coronavirus en nuestro país, lo que estamos viendo es profundamente preocupante, ¿no? En el diario Gestión de ayer se reportaba que la Fiscalía había identificado 653 casos de corrupción en la atención de la emergencia, ¿no? Esta figura aumentó notablemente desde el reporte anterior de la Fiscalía, que fue hacia la tercera semana de mayo, donde habían encontrado unos 500 y pico casos, ¿no? Entonces, esta curva no se está aplanando, ¿no? Esta curva está despegando y eso es muy preocupante, ¿no? Sin duda, estamos hablando de sospechas, de indicios, pero no deja de ser un elemento de preocupación. Esto nos lleva a otro tema y a una digestión que me voy a permitir hacer, y es que cuando estamos hablando del nivel de contagio, el Perú, que fue un país que tomó medidas muy al inicio de la expansión del virus en Sudamérica, está mostrando niveles de contagio muy preocupantes, muy elevados, ¿no? Con niveles de muertes muy, muy altos. Y se está
recurriendo a un conjunto de respuestas para entender por qué está ocurriendo esto. La informalidad de nuestra economía, ¿no? Que alcanzaba a 7 de cada 10 miembros de la población económicamente activa, la precariedad de muchos hogares que exige a los jefes y jefas de hogar a salir por comida a diario, la aglomeración consecuente en mercados y bancos, son las razones que se están esgrimiendo con regularidad para dar respuesta a esta circunstancia. Yo me planteo si la corrupción no fue más bien un factor adicional, ¿no? Es decir, la posibilidad de que se haya comprado mascarillas para la policía, que es personal que se está desplazando por el territorio, y que son mascarillas que no sirven para protegerlos. Están poniendo en riesgo su salud. El hecho de que los médicos tengan implementos que no tengan todos los implementos que les permiten protegerse y que finalmente también se están desplazando, están poniendo en riesgo su salud, pero también están poniendo en riesgo la salud del colectivo, ¿no? Y esto, pues, sin duda, es una hipótesis que requiere una mayor investigación, pero los niveles de contagio y muertes entre policías y personal sanitario podrían dar una pista al respecto. Ahora, volviendo a la situación, al contexto en el que nos encontramos, Transparencia Internacional acaba de publicar hace unos días un estudio prospectivo a corto y mediano plazo del impacto de la pandemia sobre los temas que nos convocan en esta reunión: corrupción, integridad y promoción de la integridad. Y ellos identifican una serie de campos que se verían afectados. Yo he puesto aquí algunos de ellos, la mayoría, pero no todos, y he sistematizado el impacto que los colegas de nuestra secretaría en Berlín han podido encontrar. En cuanto a derechos civiles, por ejemplo, el impacto de las medidas de la pandemia y de las medidas contra la pandemia tienen que ver con restricciones al acceso a la información pública en distintos países. En Brasil se tomó la decisión de suspender el derecho, ¿no? Y posteriormente, por acciones de incidencia de organizaciones locales, se retrocedió, pero hay países como El Salvador, por ejemplo, que tiene al presidente más cool del mundo, que están en una ruta directa a convertirse en un autoritarismo, ¿no? El derecho de acceso a información está suspendido, y así como otros más, ¿no? Y en varios otros países también, ¿no? El acallamiento de las denuncias es otra posibilidad que tiene que ver con el impacto en los derechos civiles y políticos, ¿no? Pero también en lo que tiene que ver con controles y contrapesos. Los controles y contrapesos, como les decía hace un rato, se posterga la exigencia de transparencia, por lo tanto se postergan las exigencias de rendición de cuentas. A la vez, esto tiene que ver con esto se complementa con un mayor poder de los gobiernos y de los poderes ejecutivos, ¿no? Que si no es bien utilizado puede generar riesgos muy peligrosos para la salud de una democracia. La capacidad del Estado también se ve afectada, ¿no? En estados frágiles los riesgos de corrupción aumentan. La lucha anticorrupción como tema de agenda pierde prioridad, definitivamente va a perder prioridad. En muchos casos no la tiene, ¿no? Y ahora con más razón, ¿no? La economía, como hemos visto, la incertidumbre de los mercados, los sobreprecios, la escasez, todo este tipo de aspectos van a tener impactos decisivos en el corto plazo y en el mediano plazo sobre cómo estamos preparándonos para poder enfrentar desde nuestras coordenadas de lucha anticorrupción y promoción de la integridad esta nueva situación. Nuestro tejido social se va a ver afectado. Los flujos financieros ilícitos van a verse afectados también para mal, porque la capacidad operativa de los bancos se está reduciendo, ¿no? Para atender algunos aspectos más básicos de las operaciones, ¿no? Y a nivel internacional, los tratados que tienen que ver con las convenciones, que tienen que ver con materia anticorrupción, van a ponerse un poquito de lado para darle prioridad a cómo se atiende las obligaciones en materia de salud
atención a la publicación la pueden ver en la página de Transparencia Internacional, ahí está el enlace si lo quieren revisar. Ha salido recientemente una versión en castellano que desde Proética la vamos a compartir en breve, ¿no? Pero es muy interesante esta ubicación que nos hacen al respecto, ¿no? Ahora, frente a toda esta situación, tanto a nivel nacional como internacional, ¿qué se puede hacer desde sociedad civil, ¿no? desde el conjunto de organizaciones civiles, autónomas, que son parte de una sociedad? Lo primero que hicimos, esto también lo mencionó Susana, y la autora Londoño también, si no me equivoco, es activamos nuestra red, ¿no? En los capítulos de Transparencia Internacional en América Latina, cuando se decretaron los estados de emergencia en nuestros países o cuando la amenaza de la pandemia era ya bastante grande, tomamos la decisión de, a ver, sentémonos unos días, revisemos la literatura, los casos, hagamos recomendaciones, ¿no? Veamos qué cosa ha funcionado, qué cosa no ha funcionado, y hagamos un conjunto de recomendaciones prácticas para los gobiernos, ¿no? Y salió este informe que ustedes tienen acá, que no es un informe de Transparencia Internacional propiamente, sino de los 13 capítulos de esta organización en América Latina y el Caribe. Por nuestra parte, a nivel nacional ya, Proética, tomando parte de la experiencia previa, alcanzamos al gobierno 4 recomendaciones muy puntuales, que tienen que ver con todas las cosas que se han estado discutiendo. Que la información se centralice en un solo espacio, ¿no? Para que sea fácil revisar, fácil mirar y ubicar, ¿no? Que además esta información tenga los máximos estándares de transparencia, ¿no? Que se llegue a publicar en datos abiertos, que se sepa absolutamente todo sobre los contratos, sobre los contratistas, sobre los precios, en fin, ¿no? Que se establezca canales muy claros, mecanismos muy claros de disuasión, particularmente en los contratos, ¿no? Y esto es clave, que se involucre a la comunidad, ¿no? Tanto a los beneficiarios de los programas de ayuda humanitaria, como los bonos, como las canastas, pero también al personal de primera línea, que es el que va a recibir los implementos de bioseguridad, por ejemplo, ¿no? Pero también cualquier otro funcionario que conozca de algún acto de corrupción, que se le dé las facilidades para hacer las denuncias. Y ya por nuestro lado, nosotros como organización empezamos a trabajar con la información que estaba disponible, ¿no? Empezamos poniendo la lupa sobre las transferencias, y este es un reporte que venimos haciendo cada semana, ¿no? Ayer hemos sacado el reporte ya número 10, empezamos el 31 de marzo con los 2 primeros decretos de urgencia, para seguirle el ritmo a las transferencias que se venían haciendo a través de los decretos de urgencia, y tratando de poner en un lenguaje simple quién recibía el dinero, cuánto iba a recibir y para qué se estaba destinando, ¿no? Y cuál es el dispositivo legal que amparaba esta información. Poco después, digamos, los 2 primeros ejercicios tuvieron que ser manuales, ¿no? Pero poco después el gobierno dispuso que se implemente esta página que ya mencionó Susana, los recursos para el COVID-19 en el portal del MEF, y al cual se accede a través de la página de integridad de coronavirus de GovP. Y entonces esto ya nos permite trabajar de una forma mucho más automática, ¿no? Además, como hay un portal de datos abiertos, y como este portal de datos abiertos contiene información sobre contrataciones públicas, hicimos también una revisión de qué cosas se estaba publicando, ¿no? A mediados de abril hicimos un primer barrido, y había muy pocos registros en ese momento, unos 170 procesos de contratación. Hace un par de semanas, o hace una semana más o menos, ya hay registradas unas 2.000, preparando un nuevo reporte, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, con esos 170 procesos que había, pudimos identificar las contrataciones que estaban siendo ya
cuestionadas por la Fiscalía, por la Contraloría, y pudimos encontrar que alguno de estos proveedores estaba vendiéndole también a otras agencias, ¿no? Que no han sonado mucho, ¿no? Pero el ejército peruano ha sido uno de los contratistas de uno de estos proveedores cuestionados, digamos, por una compra bastante grande, una de las 5 más grandes registradas en ese momento. Pero también identificamos en la parte técnica limitaciones, como por ejemplo, no hay una columna con los precios unitarios de las contrataciones, y esto es clave, ¿no? Esto es clave para hacer un seguimiento independiente y las cantidades totales. Además, hemos, digamos, tratando de apoyar el despliegue de denuncias que existe en el Estado, ¿no? Nosotros dispusimos que nuestro equipo legal pueda brindar asesoría a las personas que creyesen que tienen una denuncia de corrupción entre manos, ¿no? Básicamente para ayudarles a ver si es que efectivamente esto tiene pies, tiene indicios suficientes como para poder armar una denuncia, si más no es otra cosa y que deba ser atendida por otro lado. Y finalmente ayudarlos a armar la denuncia y presentarla ante los canales oficiales en cuanto si estuvieran de acuerdo en que los apoyemos en eso, ¿no? Y para terminar, quisiera compartir algunas reflexiones un poco sueltas respecto a estos ejercicios. Reconocemos que ha habido avances del lado del sector público, de parte del gobierno. Se han puesto el hecho de que se haya planteado, como sosteníamos, en un solo espacio de información relevante es bien importante. El hecho de que se haya hecho un esfuerzo por avanzar en datos abiertos de estas contrataciones es bien importante también, pero creemos que todavía hay necesidad de transparentar más todavía, ¿no? Creemos que se puede transparentar más todavía los procesos de contratación, creemos que se puede mejorar el instrumento de datos abiertos, creemos que es necesario dar esta información básica sobre precios unitarios, sobre cantidades. Creemos que es necesario que se involucre más todavía a los operadores de primera línea en las denuncias de corrupción. Eso es fundamental, ¿no? Y un punto que a nosotros nos parece clave es el asunto de la transparencia de la gestión de intereses. Susana Silva ya mencionó cómo hay limitaciones dentro de la estrategia que se había dispuesto desde el Estado para registrar las visitas, ¿no? Pero nosotros creemos que una cosa es el instrumento y otra cosa es la obligación. Es decir, los funcionarios finalmente deben haber estado recibiendo o reuniéndose con diversas personas que han buscado de una manera u otra aportar o influenciar en las decisiones que se han tomado, así no estén registrados en el registro de visitas. Creemos que debe haber un registro de las llamadas telefónicas, de las videollamadas, de los correos electrónicos. Creemos que debe haber actas de las conversaciones telefónicas que se hayan podido llevar a cabo, de las videoconferencias, o actas o memorándums o ayudas memorias de esas reuniones. Y nos parece que es fundamental que eso se pueda ser atendido y corregido, no solo para adelante, sino hacia atrás. Y acá hay una cuestión que nosotros estamos como organización preparando una solicitud de información sobre esta materia cara a los decretos de urgencia de reactivación y el decreto de urgencia de nueva convivencia. Es algo que estamos todavía diseñando, preparando, por eso no lo he puesto como una de las acciones que hemos realizado. Ahora, todos estos avances de cara a los datos que hemos visto sobre la expansión de la corrupción y la curva de los casos de supuesta corrupción que no se achata, nos dice que estos avances son todavía insuficientes y que en todo caso lo que vamos a necesitar tener es, una vez que acabe la emergencia,
tener una estrategia de seguimiento a todos estos casos que se han identificado, para poder darle procesamiento apropiado y poder saber cómo se han ido procesando estos u otros casos que puedan aparecer con una mirada retrospectiva de los distintos procesos, las transferencias, donaciones, en fin, ¿no? Y bueno, finalmente no quiero dejar de mencionar el trabajo de veeduría ciudadana, ¿no? Nosotros realizamos acciones de veeduría desde hace ya muchos años y para este caso en particular nos ha sido muy difícil, ¿no? Incluso en varias de estas iniciativas las compartimos con nuestros compañeros de transparencia y estamos precisamente dándole vueltas a cómo darle vuelta a el hecho de que hay cuarentena, ¿no? Al hecho de que hay dificultades tecnológicas, ¿no? para utilizar las herramientas web, las herramientas digitales. Hay dificultades planteadas por el hecho de que los voluntarios que suelen apoyarnos están participando ya en otros espacios de voluntariado remoto para atender la emergencia, ¿no? Entonces, hay ahí una mirada una pensada que darle, reflexiones que darle a este tipo de ejercicio que en otros casos ha probado ser muy, muy valioso. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Creo que podemos conversar adelante en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rota. Entonces, siguiendo con el programa, ya hemos tenido ahora unas distintas reflexiones sobre los retos y los esfuerzos que se está haciendo a través de una experiencia, por ejemplo, internacional, como es el caso que nos ilustra la doctora Londoño, lo que está pasando en el Estado peruano y lo que se está aplicando en temas justamente de integridad y transparencia con la ponencia de la doctora Silva y la perspectiva que tenemos y los retos también que la sociedad civil percibe a través de Samuel Rota, director de Proética, ¿no? Entonces, vamos a hacer, con el mismo orden de las exposiciones, vamos a hacer las preguntas. Hemos ya separado algunas. Primero comenzamos con la doctora Beatriz Londoño, de la Secretaría de Integridad de Colombia. Sí. Perfecto, doctora. ¿Qué tal? Le comento, tenemos un par de preguntas para usted. La leo completamente. Dice, hay cierto nivel de crítica en Perú respecto a una débil articulación entre el sector público y privado. En Colombia, ¿tienen plataformas institucionalizadas de trabajo conjunto entre sector público y privado? Esto para ayudar al Estado a definir términos de referencia de productos complejos. Como ejemplo, pruebas de testeo de equipos de protección contra el COVID-19. Sí, en efecto. Colombia cuenta con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, y ahí hemos evolucionado y ha sido una herramienta útil en esta época, en esta crisis. Inicialmente, esa agencia creó la plataforma SECOP 1. Era una plataforma a la que cada uno de los gerentes públicos, incluidos desde el mismo gobierno nacional, subía la información, la imagen de los contratos que celebraba, ya sea por obra, por servicios, los diferentes contratos estatales que se podían desarrollar, y ahí se subía la imagen de la información. Pero eso tenía una dificultad y era simplemente una imagen, no era interactiva. A partir de todas las situaciones que ha habido Colombia desde el año pasado, ustedes vieron que hubo toda una oleada de manifestaciones de inconformidad ciudadana, que además tuvimos una consulta anticorrupción donde toda la ciudadanía votó por 12 puntos que considera básicos para que se conviertan en proyecto de ley y para que sean el centro de modificaciones en pro de la legalidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción, y para precisamente en pro de presentar información de manera más adecuada a la ciudadanía, se adecuó
ya la segunda plataforma dentro de Colombia Compra Eficiente. Esta plataforma la denominamos SECOP2. En esa plataforma de SECOP2 es una interacción en donde uno puede acceder y firmar y celebrar y dejar ahí dentro de la misma plataforma toda la evidencia de cada uno de los contratos. Pero lo más importante ahora en esa evolución y en materia de transparencia es que estas dos plataformas y Colombia Compra Eficiente estableció algo que se llama la tienda virtual del Estado colombiano. ¿Esa qué utilidad tiene? Previamente, en Colombia Compra Eficiente se hace un proceso de selección de proponentes, ¿sí?, de acuerdo a los diferentes tipos de producto, ya sea de bioseguridad, de salud, etcétera. Y esa selección y esa calificación particular que hacen en cuanto a calidad, en cuanto a precio, en cuanto a volumen de los bienes a suministrar, en esas condiciones tan particulares, quedan ahí determinados porque son factores de calificación de cada uno de los proponentes que después de revisados quedan inscritos y quedan en esta plataforma. Cada una de las entidades del Estado o un particular que requiera comprar alguno de ellos puede acceder a esa plataforma e incluso puede consolidar diferentes proveedores según su conveniencia, porque necesita una mayor cantidad de insumos, por ejemplo, de tapabocas, y ahí no los entrega o no los tiene disponible un solo proveedor, puede consolidar hasta reunir la cantidad necesaria, por ejemplo, y queda toda la secuencia de identificación, de trazabilidad del precio, de determinación de las calidades, de identificación de ese contratista seleccionado y toda la documentación, el contrato, el texto del contrato. Se hace toda la trazabilidad de selección en esa plataforma. Y ahí acceden no solamente compradores, gerentes públicos, sino también compradores particulares que lo requieran. Esa es la manera que estamos encontrando de interacción entre el Estado en plataforma de contratación y proponentes y empresas del sector privado. E igualmente ahí interactúa la ciudadanía. En esta plataforma en particular, SECOP2, está quedando, como lo dije en mi recuento, toda la información que le permite al ciudadano entrar y bajarla y cruzarla de la manera que a bien lo considere, por cuantía, por tipo de contrato, por contratista, por bien suministrado, por región, y cada vez está desarrollándose esa plataforma de acuerdo a las necesidades. Ahí igualmente vamos a encontrar esas guías, esas orientaciones para cada uno de los compradores si se trata de un contrato de naturaleza pública o del particular que llega a interactuar con una entidad pública, cuáles serían las condiciones y los requisitos. Se está consolidando cada vez más como una herramienta, está en evolución, está en mejora y además lo que está es, digamos así, siendo probada por toda la ciudadanía en la medida que ella encuentra que sea útil. Esto obviamente va a ser de mucho más desarrollo y más beneficioso. Esta es la forma de interactuar para Colombia. Entendemos, vamos en buen camino y es una manera adecuada para darle mucho más transparencia a toda la información. Muchas gracias, doctora Beatriz. Ahora seguimos con preguntas para Susana Silva, de Secretaría de Integridad Pública en Perú. ¿Me escucha, doctora Susana? Sí, escucho, Germán. Perfecto. Tenemos un par de preguntas para usted. Las voy a leer. ¿Cómo entender las irregularidades de compra en Contraloría, siendo los rectores en el sistema de control interno y su implementación? A ver, lamentablemente la corrupción o las prácticas cuestionables o las decisiones en contra o que van en contra de la integridad y la ética, la probidad en la administración pública, no son ajenas a ninguna entidad, lamentablemente. Por eso es que insisto
en que debemos trabajar en una cultura de integridad dentro de la administración pública. Pero lo importante en el caso de la Contraloría es que ellos mismos, conociendo de esta situación que puede ocurrir lamentablemente, es que ellos mismos han tomado una decisión respecto a coordinar directamente con el Ministerio Público para efectos de que tomen acción inmediata para identificar a los responsables y obviamente sancionar. Ahora, que esta situación genera una merma en la imagen y la percepción que puedan tener los ciudadanos respecto de la Contraloría General de la República, sí, ciertamente, porque claro, inmediatamente todo el mundo piensa y dice, como han dicho algunos titulares mediáticos, de que, bueno, si esto pasa en la Contraloría, ¿qué no pasa en otras entidades? Y sí, es cierto, pero nuevamente, resalto la voluntad, la reacción rápida que ha tenido la Contraloría de inmediatamente coordinar este tema con el Ministerio Público para efectos de que se identifican a los responsables. Perfecto, muchas gracias. Tengo una consulta adicional. Ujú. ¿Qué esfuerzos está haciendo el Estado peruano para realizar la verdadera transformación digital? ¿Cuáles son las medidas prontas a implementarse post estado de excepción para reducir el impacto de la corrupción? Bueno, Germán y todas las personas que nos están escuchando, para el Ejecutivo en este momento, lo que es la transformación digital es una de las prioridades. Sin duda, no podemos decir que es la única opción que se pueda tener en este momento para abordar los problemas de gestión administrativa en el país, pero sí es un elemento sumamente importante. Si no tenemos un adecuado desarrollo de transformación digital, de gobierno digital, no vamos a poder consolidar un proceso de inclusión social, más aún cuando hoy día muchos de los procesos están digitalizados. Y claro, aún en este contexto, aún mucho más en este contexto en el que nos encontramos, lo que el gobierno digital, las herramientas digitales cobran una mayor importancia. Si hoy día estamos nosotros conversando de este tema, hablando, discutiendo, analizando distintas políticas en materia de lucha contra la corrupción, y al mismo tiempo se vienen desarrollando otras en materia de salud, educación, transportes, hasta inclusive de política exterior, todo ello se viene realizando sobre la base de la plataforma virtual. Y si nosotros no aseguramos de que exista un desarrollo adecuado en todos los sectores de las plataformas digitales, obviamente estamos reduciendo las posibilidades de inclusión social. Hoy día no solamente existe una política de gobierno digital, sino hoy día esta política es una de las prioritarias. Y en este contexto particularmente, a pesar de que siempre se ha estado remarcando de que esta es una prioridad, hoy día en este contexto, pues ha quedado suficientemente claro que es uno de los temas que se tiene que trabajar de manera especial, fuerte, para garantizar que esto exista. Entonces, hay toda una estrategia. No podría, la verdad, y les pido que me excusen de desarrollar exactamente de qué manera se está desarrollando esto, porque no es mi expertise, yo no soy tecnológica, pero sí, por ejemplo, les podría indicar que hoy día la gran mayoría de herramientas que se están implementando, más que herramientas, políticas que se están implementando, tienen un soporte digital. Por ejemplo, lo que tiene que ver con trámites administrativos. Hoy día, a través de los MAC, que son los módulos de acceso al ciudadano, se está digitalizando todos esos procesos para que más personas puedan acceder a ellos. O igual, por ejemplo, en lo que tiene que ver con declaración jurada de intereses,
También tenemos nosotros hoy día, que es la principal herramienta y soporte para ello, tiene que ver o está anclado en el desarrollo del gobierno digital. Entonces, estamos priorizando no solamente el tener mayores procesos, mayores procedimientos digitalizados, sino también al mismo tiempo garantizando que haya un mayor desarrollo digital para que más personas puedan estar integradas a lo que es el mundo moderno. No es que nos reemplace, lo digital no puede reemplazar a todo, pero sí genera o es un complemento fundamental en lo que nosotros desarrollamos. Muchas gracias, doctora. Acá hay una pregunta última, pero me adelanto de repente para responderla por usted. Preguntan cuál es la página que hace referencia a esa exposición. Es www.gov.pe/coronavirus, donde pueden informarse un poquito más sobre lo que ha comentado la doctora también. Gracias, Germán. Efectivamente, esa es. Muchas gracias. La vamos a compartir también por el chat Sí, ahorita por de Zoom favor. en breve. Muchas gracias, Gracias. doctora. Seguimos con el señor Samuel Rota. Tenemos un par de preguntas para usted. ¿Me escuchas? Sí, Perfecto. adelante. La primera pregunta, ¿qué hacer para desarraigar el altísimo nivel de corrupción que existe en nuestro país? ¿Se necesita renovar generaciones? Y pregunta continua, ¿qué medios digitales pueden minimizar la corrupción? Bueno, a ver, la primera pregunta es la gran pregunta de los que trabajamos en esto y de los que estudian esto desde hace mucho tiempo. Hay un texto clásico de Samuel Huntington en el cual cuenta cómo la corrupción era un problema absolutamente extendido en países como Inglaterra y Estados Unidos durante la Revolución Industrial. Y sin embargo, décadas después, por lo menos los tipos más comunes de corrupción que aún afectan a nuestros gobiernos, nuestros países, fueron siendo limitados o arrinconados, ¿no? Pero fue un proceso que tomó décadas, sin duda. ¿Qué podemos extraer de esas lecciones? Hay una cuestión que se ha estudiado y es el asunto de la tolerancia a la corrupción. Aquellos países con mayores niveles de percepción de corrupción y con mayores indicios de corrupción real en sus administraciones públicas, ostentan también niveles altos o medios de tolerancia a la corrupción entre sus ciudadanos o ciudadanas. Entonces, en la medida en que podamos avanzar, y esto que decía Susana es bien importante por eso, ¿no? El asunto de, digamos, yo como sociólogo no me gusta mucho la palabra cultura de integridad, pero creo que se entiende el concepto, ¿no? Poder establecer qué cosa está bien, qué cosa está mal, dónde está la línea que no se puede cruzar, ¿no? Nosotros nos movemos en una zona gris muy amplia, muy ancha, entre lo que está bien y lo que está mal. La idea es poder reducir esto al máximo y aclarar ese límite, y en esa medida vamos a poder tener ciudadanos, ciudadanas más íntegros, más íntegras, y por lo tanto una administración pública más exigida y también más íntegra. Entonces, eso es un proceso que no es fácil, que toma tiempo, ¿no? Y esfuerzo de docencia, de capacitación, de ejemplo, de castigo, de premio, muy ambicioso que llevar adelante, ¿no? Pero hay que empezar, hay que ponernos en esa línea, ¿no? Y eso me lleva a comentar algo sobre la pregunta sobre los medios digitales. Más importante que los medios digitales es precisamente la persona, la voluntad de la persona que está a cargo de rendir cuentas, por ejemplo, ¿no? He tenido oportunidad de conocer alcaldías distritales rurales donde el alcalde tomó la decisión de informar sobre los gastos del municipio en una vitrina con un papelote con plumón, ¿no? Y era bastante eficiente, ¿no? Entonces,
hay que pensar en cuál es el público que al que necesitas llegar, al que necesitas rendirle cuentas, ¿no? ¿Cuál es el autor al que necesitas rendirle cuentas? Sin duda, el medio digital te permite llegar a todo el país y más allá. Y en esa línea, en realidad, cualquiera sirve, ¿no? Páginas web que nos informen sobre los procesos de contratación sirven, ¿no? Si lo tienen en formato de datos abiertos, sirven más todavía, ¿no? Si los datos abiertos tienen todas las columnas que deben tener, son más eficientes todavía, ¿no? Si el buscador de contrataciones no tiene códigos CAPTCHA, entonces sirve más todavía, ¿no? Entonces, hay distintas respuestas para las distintas necesidades y por el tiempo tal vez no convenga entrar en esos detalles. Simplemente pensemos a quién le queremos rendir cuentas, ¿no? Y utilicemos el medio más apropiado para llegar a esas personas. Y tenemos una pregunta más para usted. ¿Cómo se están haciendo, digamos, en este caso puede ser de la sociedad civil o en el caso de su institución Proética, cómo se está haciendo la observación y fiscalización en base a la transparencia en las regiones? Bueno, en este caso particular del coronavirus, lo que estamos haciendo, o mencioné solamente llevarle la pista, o digamos, seguir periódicamente, elaborar reportes periódicos sobre cómo están avanzando las transferencias, cómo están aumentando las transferencias a las distintas entidades subnacionales, y cómo están avanzando en materia de ejecución, tomando como fuente la información oficial a través de las páginas que ya se han mencionado, ¿no? Muchas gracias, señor Rota. Cerrando las preguntas y respuestas, también agradezco mucho a los espectadores que muchos comentarios muy interesantes, muchas preguntas también muy relevantes, pero lamentablemente por tiempo no las vamos a resolver ahora, pero es un canal abierto todavía para que nos puedan seguir escribiendo y que nos puedan poder seguir generando comunicación en base a los temas que hemos tocado, ¿no? Entonces, doy pase al señor Ernesto Tanaka, él es coordinador de proyectos de Asociación Civil Transparencia. Hola, buenas tardes con todos y todas. Gracias por acompañarnos en este conversatorio internacional. Agradecer la participación del panel de especialistas que nos acompañan esta tarde y el apoyo del Instituto Republicano Internacional para la realización de este evento. En el marco del proyecto Estándares Internacionales Anticorrupción, auspiciado por el Instituto Republicano Internacional, hemos dado inicio a una serie de conversatorios con la finalidad de promover el debate y reflexión sobre integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. En esta oportunidad hemos podido apreciar los contextos de la transparencia de los recursos, las buenas prácticas nacionales e internacionales, así como las iniciativas y retos desde el gobierno y la sociedad civil en el marco de la emergencia sanitaria. Como bien hemos escuchado, el contexto de la pandemia nos pone diversos desafíos, por ello resaltando lo dicho por el panel de especialistas sobre la importancia y rol de la sociedad civil como acompañamiento en la prevención y vigilancia de los procesos, incidiendo mucho en la transparencia y acceso de la información. Desde Transparencia hemos colocado en nuestra web un espacio que reúne diversas plataformas, tanto del Estado como de la sociedad civil, que brindan información acerca de las contrataciones realizadas, de la distribución, ejecución y destinatarios de los recursos transferidos, así como plataformas de denuncias y datos abiertos que bien nos hemos escuchado. Invitamos a todos y todas los participantes que puedan ingresar e informarse en estas diversas plataformas. Nuevamente, agradecer la participación de todos y todas, y estaremos también informando sobre los próximos conversatorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Ahora cedo la palabra a Gabriela Serrano, representante del Instituto Republicano Internacional. Gracias. Gracias, Germán. Creo que tengo audio, ¿no? Sí. Sí, te escuchamos y te vemos bien. Gracias, Germán, y saludos al equipo de transparencia de los panelistas, la doctora Londoño, la doctora Silva. Un gusto vernos después de mucho tiempo, doctor Rota. Nos alegra mucho la Alianza con Transparencia para este conversatorio internacional
integridad y lucha para la corrupción en el contexto de la emergencia, acciones y retos pendientes. El objetivo de esto era conocer y promover la integridad y transparencia de las instituciones públicas en tiempos de pandemia. El COVID ha puesto a prueba a los estados en todas partes, en todos los países, y su capacidad de gerenciar y de dar respuestas, y sin duda a los liderazgos de los países para poder manejar esta respuesta. El COVID también ha evidenciado las brechas de desarrollo y las vulnerabilidades de la población. Nadie estaba preparado para esto, nos tomó a todos por sorpresa, pero las respuestas del Estado hemos visto que requieren ser adecuadas, responsables y ajustadas a las realidades propias de cada territorio. Algunos de los panelistas hacían referencia a esto, creo que era la doctora Silva, la doctora Londoño, perdón, entendiendo bien la capacidad de cada territorio. El aprendizaje horizontal en esto es clave, y por eso la oportunidad de poder conversar en lo que están haciendo diferentes países es importante, y quisiéramos también que esta discusión se llevara a un nivel subnacional en los países para ver cómo cada una de las entidades de gobiernos, en las alcaldías, en los departamentos también puedan aprender unos de otros para ir desarrollando respuestas conjuntas en este sentido. El doctor Lanegra nos decía en su introducción al evento que los temas de este conversatorio son temas cruciales para la democracia, y estamos totalmente de acuerdo con esto, no solo porque los decretos de emergencia traen afectan los derechos ciudadanos individuales, ¿no? Sino que también ponen riesgo, por los riesgos que los regímenes de excepción traen cuando estos se van extendiendo en el tiempo, ¿no? Hacían también los expositores alguna referencia a estos temas. También hay una frase que me gustó mucho de la doctora Londoño, que decía la transparencia, la integridad y otros no están en cuarentena. Creo que más bien que estar en cuarentena, de que estar puestos on hold, estos están más alertas y más vivos que nunca, ¿no? Que toca hacer ese control ciudadano también, pero también tocan que la responsabilidad de los estados para que el manejo integral de la pandemia sea el adecuado. Nosotros esperamos, creemos que la discusión que se ha tenido el día de hoy en esto, tocando diferentes aspectos desde la parte del Estado, la parte de la información, cómo se maneja, la parte de la participación ciudadana y el control ciudadano, son claves para el manejo de esto, y esperamos que esta discusión, como decía al inicio, pueda continuar en diferentes niveles y con otras experiencias de otros países. Así que agradecerles a todos, a los panelistas y al equipo de transparencia por la oportunidad de aliarnos para este fin. Gracias. Muchas gracias. Fue Gabriela Serrano, Instituto Republicano Internacional. Ahora tenemos las palabras de cierre con el señor Alan Wagner, presidente del Consejo Directivo de Asociación Civil Transparencia. Lo escuchamos, señor Alan Wagner. Buenas tardes a todos. Yo quisiera también, a nombre del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia, agradecer al Instituto Republicano Internacional por haber coauspiciado con nosotros este importante evento, y a todos los panelistas que nos han ilustrado de una manera extraordinaria sobre los desafíos que nos plantea esta emergencia provocada por el nuevo coronavirus, ¿no? Para lo que es la integridad y la lucha contra la corrupción en nuestros países. Creo que sacamos todos muchas lecciones de lo que nos han expuesto, y por ese motivo creo que todos los que hemos tenido oportunidad de escucharlos, les agradecemos y les felicitamos. Yo quisiera una reflexión final nada más para concluir, decir que también hay que tener en cuenta que esta emergencia está causando, o puede causar a nivel internacional, un recrudecimiento de tendencias totalitarias y populistas, y también afectar los procesos que hemos venido todos llevando a cabo para luchar contra la corrupción y sancionar incluso casos muy importantes como los que en el Perú y en América Latina se presentaron a raíz del caso Lavallato. Hay que precavernos, hay que unirnos todos los países democráticos para fortalecer y luchar por la democracia,
fortalecer el multilateralismo, ¿no? Y no dar paso a esas tendencias autoritarias y populistas que finalmente confluyen en lo mismo. Es decir, en la pérdida de los valores que nos unen a todos los demócratas. Buenas noches y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor embajador. Con esto estamos dando por concluida la conferencia. Muchas gracias nuevamente a los panelistas, a todos los espectadores, y los invitamos a que nos puedan seguir haciendo comentarios sobre esta actividad, sobre los temas que hemos tocado. Si hay preguntas pendientes, podemos también direccionarlas hacia los panelistas para una posterior respuesta. Muchas gracias. Hasta pronto.